Muy buenos días a todos y feliz miércoles 6 de noviembre de 2019 en este nuevo episodio de actualidad que vamos a dedicar a hablar sobre el régimen de la Seguridad Social de empleados del hogar. Nos lo habíais pedido muchas personas y hoy lo vamos a detallar un poco para este 2019 cuáles son los requisitos y las situaciones que más nos estáis preguntando. Como siempre, si os gustan estos vídeos os pido que le deis al like, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y que compartáis el contenido de este vídeo si os ha resultado interesante y creéis que a alguna otra persona pues le puede resultar de interés. Dicho esto, empezamos, si os parece, con el vídeo de hoy dedicado al régimen de los trabajadores del hogar. Bien, vamos a empezar con uno de los primeros puntos, que es quién debe dar de alta a la persona que es empleado del hogar. Ya sabéis que tienen un régimen un poco especial, desde hace años están integrados ya en el régimen general de la Seguridad Social, con ciertas especialidades que ahora veremos, y que ya no es un régimen especial que tenían antes, sino que de forma transitoria se va a ir integrando en el régimen general de la Seguridad Social. Tiene ciertas particularidades y una de ellas es el alta, es decir, quién debe dar el alta. Tenemos la figura del empleador, que es el titular de la casa, de la familia en el que contrata a ese trabajador y ahí hay un contrato, ¿no? Pero ¿quién debe darse de alta? Si fuera una empresa, y fuera un autónomo o una sociedad, pues sería la empresa quien daría de alta al trabajador, Pero en estos casos, como a veces existen empleados del hogar que trabajan en varias casas, pues lo que se dice es que si el trabajador trabaja menos de 60 horas al mes en una casa, pues es el trabajador el que tiene que darse de alta en la Seguridad Social y no el empresario, no el titular de la familia, el empleador, ¿de acuerdo? Entonces, si trabaja más de esas 60 horas al mes, entonces es el empleador el que tiene que dar de alta al trabajador. Vamos a ver ahora el segundo aspecto que es relevante, que es el de las bases de cotización, ¿vale? ¿Qué es lo que se cotiza? Ahora veréis sobreimpresionado un cuadro de las cotizaciones para este 2019. Y en este sentido, y lo vamos a ligar con el salario que se le tiene que pagar a un empleado del hogar, hay estas bases de cotización. Veis en esta tabla que tenéis sobreimpresionada ahora las clasificaciones de la cotización que tiene que pagar, en este caso, el empleador y el trabajador. Durante el año 2019 se divide entre que son las contingencias comunes y las contingencias profesionales. Contingencias comunes serían aquellas que son para la jubilación, para la baja médica, etc. No cotiza a los efectos del desempleo que luego veremos. En este caso es un 28,30% de la base de cotización. ¿De acuerdo? Le corresponde al empresario el 23,6% y al trabajador el 4,7%. Vamos a verlo un poco con un ejemplo más sencillo de ver. Como veis, va por tramos. Tenemos 10 tramos y, por ejemplo, si el empleado del hogar está cobrando de 375 euros a 510, la base de cotización es una media de esto y se cogen 474 euros. Por lo tanto, las contingencias comunes que se tendrían que pagar, imagínate un empleado del hogar que está cobrando 500 euros, ¿no? Pues en esos 500 euros tendríamos que coger los 474 euros que estamos valorando y tendríamos que multiplicarlo por 28,30. Por lo tanto, nos saldría una cotización, lo que se tendría que pagar son de 134,14 euros, ¿vale? Esto está bonificado con un 20% también para el empresario. Luego tendríais que dividir lo que le toca al empresario y lo que le tiene que pagar el trabajador. Bien, dicho esto, es importante tener en cuenta que en estos casos también el trabajador tiene que aportar una parte y en esta parte que tiene que aportar el trabajador se le tendrá que descontar esa cotización en la nómina o en el recibo que se le perciba. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en relación a lo que tiene derecho a cobrar el empleado del hogar, no hay un convenio colectivo que se aplique, pero lo que sí que se dice es que lo que tiene que cobrar es mínimo el salario mínimo interprofesional. Es decir, que para una jornada de 40 horas tiene que cobrar el mínimo de 900 euros.
Y estos 900 euros, que es el salario mínimo interprofesional para este año 2019, es importante que se tenga en cuenta que no se puede decir que el trabajador cobra pues una parte de estos 900 euros en especie, porque sí que se puede a veces pues descontar o tener en cuenta que el trabajador, por ejemplo, el 30% de su sueldo como máximo lo cobra por estar pernoctando en casa, por la manutención, es decir, porque está comiendo también en casa o cenando. Entonces, en esos casos hay derecho a cobrar por parte del trabajador ese salario en especie. Entonces, ese salario en especie lo que se tiene que tener en cuenta es que tiene que ser adicional a esos 900 euros. No se podría decir, por ejemplo, que se pagan 600 euros de sueldo y los otros 300, como está durmiendo en casa o como está comiendo o cenando en casa, pues ya los ha cobrado en ese sentido. No se permite, la ley lo que dice es 900 euros y si hay salario en especie también se puede tener, pero como máximo el 30% del salario total del trabajador y sin que se pueda descontar esos 900 euros. Esto es proporcional a prorrata, quiere decir que eso es para un salario de pues 40 horas semanales. Si lo dividimos, 900 entre 160, nos saldrá lo mínimo que tiene que cobrar un trabajador, que son 5,6 euros la hora. Actualmente el mercado está bastante por encima de esto, unos 9, 10 euros, 11 euros, o incluso más, 13, 14 es lo que se está cobrando, pero lo que nos dice mínimo la ley sería esto. Si dividimos los 900 euros entre una jornada de 160 horas mensuales, nos da 5,6 euros. Insisto que la cotización va a ser en función de esas franjas que hemos visto en la tabla anterior. Vamos con otro punto que también es importante, que es el de la regulación. No se nos exige que el contrato sea por escrito, salvo que sea el contrato superior a 4 semanas. Si el contrato es superior a 4 semanas, es decir, que es de continuidad, sí que se exige que el contrato sea por escrito y en el que conste pues, las vacaciones, en el que conste la duración de la jornada, la distribución de la jornada, si el trabajador tiene que dormir en casa o no, el tema de las permanencias, que ahora comentaremos y demás. Entonces, en este caso, pues todo esto tiene que quedar recogido en el contrato. Vacaciones tienen el mismo derecho que todos los trabajadores. En el Estatuto de los Trabajadores se dice que es pues, un mes al año y por lo tanto, como mínimo 15 días tienen que ser seguidas y las otras se pueden distribuir. En caso de desacuerdo, pues el empleador va a decir un periodo de 2 semanas y el trabajador otro de 2 semanas, siempre con ese acuerdo con el empleador. Y hemos de tener en cuenta que se debe preavisar con un mínimo de 2 meses para el ejercicio de esas vacaciones. Vamos a ver en relación al tema de la jornada. La jornada puede requerir que el trabajador pues, no tenga que hacer pues, labores de limpieza o de asistencia a los trabajadores a la familia, a los niños o a los abuelos o a quien sea, ¿de acuerdo? Entonces, hay lo que se llaman lo que son las horas de presencia, o los tiempos de presencia. Nos dicen que los tiempos de presencia en los que pues, se tiene que estar presente en el domicilio, pero a lo mejor no se tiene que estar haciendo un trabajo efectivo, como máximo pueden ser 20 horas mensuales y que estas horas mensuales se tienen que retribuir de la misma forma, con la misma cuantía que las horas pues, que realmente son de trabajo, ¿vale? Esto es importante que se tenga en cuenta. Vamos con también el tema de la acción protectora y acabaremos con el tema de la extinción del contrato de trabajo. Acción protectora. Importante, que no cotiza a los efectos del paro. Si estás trabajando, no cotizarás a los efectos del paro y por lo tanto esto tiene unas implicaciones pues, importantes. Es decir, que si llevas trabajando un tiempo y el empresario te despide, o sea, el empleador del hogar te despide, no tendrás derecho a cobrar la prestación de desempleo. ¿De acuerdo? Igualmente tampoco es importante que se tenga en cuenta que a los efectos de cobrar el subsidio de mayores de 52 años, ya sabéis que se nos exige pues tener los requisitos para poder jubilarte, es decir, 15 años cotizados como mínimo, y también se nos dice que tienes que tener 6 años cotizados por el desempleo. Imaginaos una persona que ha estado trabajando en el régimen especial del hogar durante 20 o 30 años, cumpliría los requisitos para jubilarse, pero no para cobrar el subsidio de mayores de 52 años porque no tendría cotizados 6
años de cotización al desempleo y por lo tanto en ese caso no se podría acceder a la prestación para mayores de 52 años, por ejemplo, ni tampoco al paro. Es importante eso que lo tengáis en cuenta. Otra cosa importante también es las bajas. Las bajas por enfermedad común o accidente de trabajo sí que se tiene derecho porque se está cotizando para ello, y también a la incapacidad permanente en el caso de que se derive una posible incapacidad permanente. Y en caso de baja por enfermedad común y accidente de trabajo, en régimen general, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que tenemos en régimen general, ya lo sabéis, que es que entre el día 1 y 3 de baja lo asume el propio trabajador. Es decir, si yo estoy de baja una semana y me quedo en casa pues 4 días, esos 3 días los voy a perder de mi sueldo, salvo que la empresa me lo quiera pagar o un convenio colectivo le obligue. Pues en principio esos 3 días los asume el trabajador. A partir del cuarto día y hasta el día 15 lo asume el empresario. Es decir, el trabajador está de baja y el empresario del día 4 al 15 lo paga la empresa. Y a partir del 16, ahí así es cuando paga la Seguridad Social la baja. Del 16 en adelante, pues la Seguridad Social es quien paga esa baja y no el empresario. ¿Qué es lo que sucede en el régimen general con el tema de los empleados del hogar? Pues aquí lo que sucede es distinto. Es decir, entre el día 1 y el 8 de baja no se abona, y a partir del 8 sí que se abonaría. Es decir, esto es importante porque se abonaría a partir del 9º día la baja. En ese sentido hay un cambio y está a cargo del empleador del 4 al 8. Es decir, tendríamos que del 9º día pagaría la Seguridad Social, del 1 al 3 paga el propio trabajador y del 4 al 8 paga el empleador. Es decir, aquí hay una reducción. La empresa normalmente paga del 4 al 15 y aquí lo que se hace es reducirlo del 4 al 8. Son 4 días que paga el empleador, pero que pues, a la práctica lo que supone es que no es una carga tan gravosa para el empleador, que está pagando unos días que realmente no está teniendo y que se considera que no es un empleador como una empresa o como un autónomo que lleva una actividad laboral detrás, sino que aquí lo que se considera es que se intenta, pues, por parte de la Seguridad Social, pagar lo antes posible esa cuota para la que está cotizando el trabajador. En cuanto a lo que va a cobrar de baja, pues será en función de lo que se esté cotizando también. Esto es importante también que se tenga en cuenta. ¿Qué más cosas tenemos con relación a la acción protectora? No se puede hacer el pago delegado, directamente se efectuará por la entidad que corresponda a la gestión, es decir, la mutua o la seguridad social. Y por último, ya también recordaros lo que os he dicho antes, que es lo más importante y lo que es más diferenciador de este sistema, es que no está, en este caso, cubierta la prestación por desempleo. Si llevo 6 años trabajando como empleado del hogar y me acaban despidiendo, no tengo derecho al paro. Muy importante porque no se cotiza por esa contingencia. Vamos al punto final que quería comentaros sobre la extinción de la relación laboral. Imaginaos que hay un despido disciplinario. Pues bien, si es un despido disciplinario y el trabajador pues impugna ese despido, la indemnización va a ser distinta a lo que se fija en el Estatuto de los Trabajadores para los demás tipos de contratos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Ya sabéis que la indemnización, pues a partir de abril del 2013 es de 32 días por año trabajado con la reforma laboral que hubo, no de los 45 días, sino de 33 días por año trabajado. Y en el caso de los empleados del hogar, pues cambia. Si el despido por parte de un juez se declara improcedente, la indemnización que tendrá derecho a cobrar el empleado del hogar será la de un despido objetivo, es decir, 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, de un año de sueldo, ¿de acuerdo? Es decir, si he trabajado 10 años, tendré derecho a 200 días trabajados. Si he trabajado, por ejemplo, 20 años, que 20 años serían 400 días, pues no voy a cobrar los 400 días, como máximo cobraré 365 días, que es un año de sueldo, ¿vale? Esto es importante también, y hay otra regulación que es también importante en el caso
hemos visto que el empleado del hogar lo despide por un despido disciplinario, por alguna falta grave, y el trabajador lo impugna y no está de acuerdo. Se llega al juzgado y el juez da la razón al empleador estos 20 días por año trabajado, ¿de acuerdo? De indemnización. Hay otro supuesto que es el desistimiento del empleador. El empleador puede desistir del contrato y lo que se exige es que sea comunicado por escrito al empleado, que se le comunique por escrito, y en ese caso se debe conceder un preaviso de 20 días siempre que se hubiera estado más de un año de trabajo. Y entonces, en los casos en los que no haya habido más de un año de duración de trabajo, se exigen 7 días. Más de un año, 20 días, menos de un año, pues 7 días de preaviso. ¿Y qué tiene que hacer el empresario, el empleador, en el caso de que despida al empleado del hogar? Pues simultáneamente tiene que poner a disposición del trabajador una indemnización. ¿Cuál es esa indemnización? Pues nos lo dice la ley y la cuantía es el equivalente a 12 días de trabajo por año de servicio. Ya no son los 20 del improcedente, sino 12 días. Y en ese caso el límite es de 6 mensualidades. No sería ya de 12 mensualidades, sino medio año de sueldo. Entonces, esa cuantía indemnizatoria es solo para los contratos que se hayan celebrado con posterioridad al 1 de enero de 2012. ¿Vale? Estas son las dos cosas que eran también peculiares en cuanto a la extinción del contrato, que son pues específicas de este tipo de contrato. Es decir, que la indemnización no son 32 días por año trabajado, sino que son 20 días en el caso de declararse improcedente, máximo 12 mensualidades, lo que sería un despido objetivo, la misma cuantía de un despido objetivo en régimen general, y esa posibilidad exclusiva, en el caso de los empleados del hogar, de ser despedidos por el desistimiento del empleador, que tiene que poner en este caso a disposición pues, 12 días de indemnización por año trabajado con un máximo de 6 meses de salario. Así que esto es todo lo que os queríamos comentar sobre el régimen que tienen especial estos empleados del hogar, que ya no es un régimen especial per se, sino que se integra en el régimen general, pero quedan esas peculiaridades importantes en relación a la formalidad del contrato, de quién tiene que dar de alta la cotización, de qué es lo que se cotiza, también lo que hemos visto en relación a cuál es la cuantía que tienen que cobrar las personas que están trabajando como empleados del hogar y también en relación a las prestaciones que pueden tener. No hay paro, sí hay incapacidad temporal, pero con esas limitaciones distintas en cuanto al régimen general. Sí hay derecho a la incapacidad permanente y a la jubilación, pero cuidado con el tema del subsidio mayor de 52 años, que a veces mucha gente lo pregunta esto. Es decir, ¿tengo derecho? Pues ojo, si no has cotizado estos 6 años por desempleo y siempre has estado como empleado del hogar, ahí no tendrás ese derecho. Así que un poco el resumen de lo que hemos visto. Cualquier duda que tengáis, ya lo sabéis, podéis hacer un comentario, una pregunta y os la responderemos. Que tengáis un feliz miércoles.